Ya está con nosotros nuestro diabetólogo, el doctor Javier Bravo, para conversar un tema, esas causas frecuentes de amputación en pacientes diabéticos. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que se puede hacer para tratar de prevenir esto? Sí, en realidad se podría. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Gracias, Odile, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica, no transmisible, que va aumentando cada vez más, ¿verdad? Ya para el 2040 se va a duplicar el dato epidemiológico y hay que hacer énfasis meramente en todos aquellos pacientes que no se han diagnosticado como la enfermedad de la diabetes. Cuando hablamos de amputación, hablamos de aquellas amputaciones no traumáticas que son ocasionadas meramente por la diabetes. Esto equivale más o menos a un 73% a nivel mundial y un 13% asociado a amputaciones tipo accidentales, ¿verdad? Que por eso se le llama traumática, y un 3% equivale a aquellas personas que tienen alguna malformación congénita. Como vemos, la estadística es bastante alta. Sí. Entonces, de tal manera que la enfermedad cada vez viene siendo un problema cuando el paciente no se controla, ¿verdad? Doctor, cuando hablamos también de directamente de diabetes, ya usted nos explicaba un poquito las causas, ¿verdad?, cuando hay amputaciones, pero cuando van dirigidas al padecimiento crónico de los pacientes diabéticos específicamente, ¿eso empieza poco a poco a deteriorarse la salud del paciente para predisponer a una amputación o eso es de una sola vez? Por ejemplo, las alteraciones de la diabetes, ¿se empieza de poquito? Exactamente, eso es muy importante, porque cuando el paciente sea el primer diagnóstico, tal vez quizá tenga 1, 2, 3 años de estarla padeciendo y cuando se descubre es poco tiempo para que ese paciente desencadene una amputación. Más sin embargo, hay pacientes que pueden debutar con una lesión como tal y posteriormente terminan en amputación. Y a veces no solo es la amputación de un miembro, sino que se complica con el otro miembro, que se suele dar. Pero lo ideal sería que el paciente sufra una lesión, ¿verdad? Como consecuencia de los años de diabetes, eso te lleva a lo que es la alteración de la circulación, la neuropatía, y ese puede desarrollar una amputación. También podríamos decir de que este paciente no solo podría presentar la amputación meramente de todo el miembro, puede ser la amputación de una falange del dedo, del pie, puede ser el dedito gordo, el dedito chiquito, y que si no se cuida, eso puede ir aumentando cada vez más hasta tener una amputación arriba de la rodilla. Eso es lo que le iba a preguntar. Yo conozco el caso de un paciente que empezó con una sintomatología en el dedito pequeñito del pie. Luego se hizo una úlcera en lo que es el tobillo. Luego directamente subió a la rodilla hasta que se le amputó totalmente, ¿verdad?, su pierna derecha. Pero esto fue poco a poco o porque se descuidó el paciente como tal, ¿o a qué se debió? Sí, el paciente normalmente se descuida y no solo por ser diabético. A tempranas edades, como a los 20 años, cuando el paciente sufre de obesidad, llegan a los 30, a los 40, ya van cargando el término de obesidad, de tal manera que las arterias y las venas se van alterando producto del colesterol y triglicéridos. Entonces, por ende, si el paciente está con sedentarismo, esto progresa asociado a la diabetes, que también hace que aumente lo que es la parte de colesterol y triglicéridos, obstruyen las venas, tanto de miembros inferiores como cualquier parte del cuerpo, y esto lleva a que el flujo sanguíneo no llegue bien a la lesión, de tal forma que esa lesión, los tejidos se van muriendo poco a poco, al tal grado que los deditos se ponen morados, otros se ponen como que estuviesen quemados, y esto ya es una indicación meramente de amputación. El otro caso es aquel paciente que tiene trastorno de la circulación y no tiene lesión, pero si llega y se hace una úlcera porque se insertó un clavo, que es lo más común, o un tornillo, entonces ese paciente normalmente afecta el hueso y a eso se progresa a algo que se llama osteomelitis, de tal manera que eso te puede llevar también a una amputación si ya el hueso está dañado. Pero si el paciente tiene buen tejido, de buena circulación, y hay afectación ósea, quizás sea en una parte del dedo, a este paciente quizás no amerite la amputación total, sino solo una amputación parcial del hueso, que le llamamos curataje, y se mantiene siempre lo que es la parte de la falange del dedo. 2222-7808, si usted desea hacer una consulta a nuestro especialista en este momento, hay que tener mucho cuidado, doctor, y aquí también otra de las preguntas.
no es directamente que empieza la úlcera, sino que podría predisponer algún color distinto en la piel. Ahí tenemos que poner también ojo en este sentido. Así es, porque recordemos que la mayoría de los pacientes, y son preguntas a diario, ¿por qué la piel se pone oscura en los miembros inferiores? Ya, eso se va poniendo a medida que el paciente va avanzando en la edad, por el descuido meramente de la enfermedad. Y recordemos que la diabetes es una enfermedad en la cual no se hace reversible, sino que el paciente, cada daño que va sufriendo es daño que ahí queda, sino que no se regresa, sino que se va aumentando cada vez más. Cuando un paciente tiene una insuficiencia renal estadio 1, queda ahí. Ya no se vuelve al estadio 0, sino que avanza al 2, avanza al 3, avanza al 4. ¿Qué tiene que ver el color de la piel o el tono del color de la piel? Tenemos una llamada, ya nos explica esto, doctor. Adelante, muy buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Quería hacer una consulta. Mi compañero tiene 47 años. Hace poco le detectaron prediabetes y él solamente un mes se cuidó en tratamiento y después ya lo sigue cuidando y él toma bastante cerveza, se fuma un paquete de cigarros diarios y yo quería saber si eso es malo, pues, o no. ¿Cuántos paquetes de cigarro dice? Se fuma un paquete diario. 2 paquetes diarios. Más en ocasiones. Wow, 2 paquetes y un poquito más en ocasiones. ¿Y alcohol? ¿Y de alcohol? ¿Bebe alcohol? Sí, cerveza bebe bastante. Correcto. Ok, vea, este es un paciente clásico de complicaciones crónicas. Recordemos que el alcohol y el fumado altera meramente la vaina de los nervios, de tal manera que ese va a sufrir más rápido la neuropatía que cualquier otro paciente que no ingiera alcohol, que sea diabético de la misma edad. Entonces ahí tenemos 3 factores: la diabetes, el alcohol y el fumado. Las 3 cosas te van a llevar a un problema meramente de amputaciones. Pero ojo, no es ahí tanto la complicación. La complicación que este paciente puede sufrir una cardiopatía, ¿ves? Por el alto consumo de alcohol y de cigarrillo, un problema pulmonar. Y ese problema pulmonar te lleva a un problema hepático. Entonces, prácticamente puede estar paralelo las complicaciones meramente cardiovasculares asociado también a la neuropatía. Entonces, un paciente que prácticamente se puede complicar y su periodo de vida va a ser más acortado. ¿Y qué hacer para que estos pacientes entiendan esta situación y tratar de evitar un poquito? Porque no solamente la complicación es para ellos, sino también el estrés de la familia. Creo que aquí lo más importante es hacer una valoración multidisciplinaria, no solo es el diabetólogo, también lo tiene que ver el psicólogo, lo tiene que ver el nutricionista, y hacer un sondeo meramente familiar para saber qué es lo que está pasando, porque eso ya es más que todo una adicción. Entonces hay que tratar la adicción, porque el paciente que fuma 2 paquetes diarios es porque siente la necesidad de estar fumando, aunque sabe que el daño se lo está haciendo él, pero como en ese momento no siente ningún problema clínico, él lo sigue haciendo, pero sabe que a futuro se va a complicar aún más. Ahora con el tono de la piel, cuando empieza, no solamente directamente oscura o un poco rojizo, ¿qué tiene que ver el tono de la piel con la complicación que pueda presentar? Claro, porque algunas veces las coloraciones de la piel, cuando son de maneras oscuras, que se debe por problemas meramente hormonales, deshidratación del paciente, eso se logra revertir un poco cuando el paciente se logra mejorar los niveles de glucosa, pero algunas veces esa coloración se vuelve roja, de tal manera que cualquier bacteria que coloniza en la piel puede entrar a la piel, provocar algo que se llama erisipela o celulitis, y por ende puede complicarse aún más. Entonces, esas complicaciones también de piel te puede conllevar a una amputación, para ser un poco drástico y decir al paciente que tiene que acudir a la consulta. Pero más sin embargo, pacientes que con tratamiento y con un buen control metabólico de su enfermedad, ese paciente fácilmente puede mejorar. Vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra línea en Facebook, Canal 10 Nicaragua. ¿Qué tan peligroso es para un diabético tipo 2 cuando el azúcar se sube o se baja y te le da taquicardia bastante alto? ¿A qué se deberá nos preguntan? Claro, pues recordemos que la taquicardia viene por falta de oxigenación al corazón. Algunas veces puede venir por problemas de ansiedad, de estrés. Esto quiere decir que probablemente cuando se le baja el nivel de glucosa, este paciente esté teniendo alguna eventualidad, no solo a nivel cardíaco, sino a nivel cerebral también. Puede el paciente estar un poquito desorientado, de tal manera que hay que buscar cómo este paciente no se le logre bajar el nivel de glucosa. Y es más frecuente en personas ya de la tercera edad, porque uno casi no lo está vigilando o porque tienen poca ingesta de alimentación. Tenemos una llamada en línea. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, adelante.
Sí, una consulta al doctor. Soy diabética desde hace 17 años, el tipo 2, y tuve una luxación en mi pie derecho y a raíz de eso no fue tratada y hubo una quebradura. Y ahora los médicos me dicen, como no fue tratada porque yo acudí a un X hospital y no me dieron atención adecuada, pasó el tiempo, a los 3 meses visité el Manolo y me dijeron que era una quebradura, pero ya el hueso había pegado fuera de su línea. Ahora no me operan por mi diabetes. Yo quiero saber si podré tener consecuencias más adelante con este problema, porque solo inflamado, con dolor, entumido, y esa es mi consulta. Gracias por llamarnos, doctor. Claro, recordemos que cuando hay una luxación y posteriormente una fractura, si tú te acuerdas un tema que hablamos sobre pie de Charcot, que es una desviación meramente, que es condición a la neuropatía, pero en este caso es por una fractura. Quizás probable el pie quede un poquito desestabilizado, de tal manera que si esta paciente sufre de sobrepeso y su diabetes no está bien controlada, va a tener propiamente complicaciones a futuro. Entonces lo ideal sería controlarle su nivel de azúcar, controlarle su peso, para que ella no sufra posteriormente. Más sin embargo, si la lesión, probablemente la fractura, fue causada o fue, digamos, desplazada, se puede someter a una cirugía, ¿verdad? De corregirle meramente en el área con anestesia, corregirle lo que es la área afectada, pero controlando siempre su nivel de glucosa, controlarle la glucosa, controlarle el peso. Si no es imposible, como le han dicho a ella, imposible operarla. O sea, imposible no podríamos decirlo, ¿verdad? Solo sería valorándolo y ver la radiografía y ver de qué manera se podría ver el abordaje que se debe de hacer. Todo dependerá de los niveles de azúcar, cómo los tengan controlados. Exacto, si yo la llegara a ver y sale el problema ahí y se puede darle una esperanza, entonces procederíamos a buscar cómo controlarle el nivel de azúcar. Doctor, ¿por qué es tan difícil a veces? Y por eso estamos hablando de esas complicaciones que llevan a esa amputación, porque no es de un día para otro, usted ya nos explicó qué es lo que se tiene que hacer. Pero ¿por qué es tan difícil para este paciente diabético o en su condición el tipo de alimentación? Porque tendrá que ver el tipo de alimentación para tratar de prevenir eso, o no se puede prevenir este tipo de complicaciones que eviten la amputación. Sí, tiene que ver. Recordemos que los pacientes antes de ser diabéticos traemos una vida desordenada. Comemos de todo porque sabemos que no nos está haciendo daño, bebemos gaseosa, pan, tortilla, arroz, frijoles, de todo. Cuando ya empezamos a ver que la circunferencia abdominal empieza a aumentar, que subimos de peso, entonces ya vienen las complicaciones o las enfermedades, en este caso la prediabetes, en este caso la hipertensión, y hasta ese momento el paciente tiene que hacer un stop, decir, ve, ya no debo de consumir todas estas cosas. Entonces el paciente normalmente se siente acorralado diciendo, ahora ya no voy a consumir esto, ya no voy a consumir el pan, ya no voy a consumir el arroz, ya no voy a consumir. Entonces al final, ¿qué es lo que debo de consumir? ¿Ve? De tal manera que su nivel de glucosa logra controlarse. Es aquí donde entra a funcionar el nutricionista. ¿Por qué? Porque el nutricionista le va a ordenar cómo debe ingerir los alimentos, cuál de ellos tiene índice glucémico y cuál de ellos no lo tiene, cuál de ellos le va a aumentar más el nivel de glucosa y dónde él debe ingerir más alimentos de lo acostumbrado, porque algunos alimentan bastante en el desayuno, otros lo hacen en el almuerzo y otros lo hacen en la cena. Otros no comen por evitar de que la glucosa se le eleve. Entonces hay un desorden que al final esto te puede llevar a un problema meramente Vamos a leer, vascular. Sí, 2 mensajes de nuestra línea en Facebook, a Canal 10 Nicaragua. Doctor, una vez fui a la clínica, no sabía que tenía, y cuando me dicen que soy diabética, el azúcar iba en 550 y perdí de vista. Y perdí la vista, pero con el tiempo desapareció y me hago mi glucosa y sale bien. ¿Qué me recomienda? ¿Qué pudo haber sido? Hola, muy buenos días, quisiera hacer una consulta. Hace 3 años me diagnosticaron diabetes, tengo 23 años, pero peso 130 libras y los médicos solo me mandan a bajar de peso y el azúcar siempre de alto. Aún así, cuidándome la alimentación y tomándome la metformina 850 diario. ¿Qué puedo hacer? En el primer caso estamos hablando de una diabetes debutante, una paciente normal, tranquila,
que llega a la consulta y uno le chequea el azúcar y sale bastante alta. Esto 550, probablemente ha sido por la ingesta de alimentos, tal vez no se dio cuenta, los carbohidratos que normalmente consumimos, el arroz, los frijoles, la tortilla, el pan, el plátano, todo eso elevan el nivel de glucosa, y si tiene una deficiencia pancreática de producción de insulina, obviamente el azúcar se eleva. Cuando ya le dicen que la glucosa está alta, ella se somete a tratamiento de tal manera que logra bajar su nivel de glucosa porque sabe que ya está teniendo la glucosa alta. En el segundo caso, cuando el médico le dice al paciente que logra bajar de peso, es que quizá el sobrepeso a ella le está afectando su nivel de glucosa. Sí. A ella le va a estar afectando otros componentes meramente en el cuerpo que le está elevando la glucosa. Y modificar la dosis de tratamiento si el paciente no mejora con el nivel de 130 glucosa. libras, dice la segunda que está pesando, la segunda paciente. Y aún, así 130 libras. sí, y aún así la mandan a bajar de peso y continúa. Entonces, dice. 130 libras no considero que sea una persona de sobrepeso. Ahí lo que tiene que hacer es una combinación del fármaco para ayudar a mejorar el nivel de glucosa. Recordemos que las complicaciones se dan tan rápidas y es cuando nosotros debemos de actuar con la farmacología, tratar al paciente con mayor dosis de medicamentos si es necesario, hasta encontrar su nivel de glucosa más bajo. ¿Es hereditario el azúcar o la diabetes? Me pregunta por acá. Hola, muy buenos días, doctor. ¿Cómo puede subir el nivel de plaquetas? Por favor, me responde. Ok, ¿es hereditario? Claro que sí. Recordemos que es uno de los factores de riesgo, lo que es la parte familiar. Sabemos de que más del 50% ya lleva el factor de riesgo, pero si ese paciente se cuida, quizás no desarrolle la enfermedad tan pronto, que es lo que nosotros queremos evitar. Ya, el nivel de plaqueta habría que ver, ahí no podemos decir vamos a darle esto, porque el nivel de plaqueta normalmente puede haber un problema hepático, puede haber un problema meramente renal, o alguna otra causa que te lleve a la condición de bajar las plaquetas. Entonces ahí habría que averiguar la causa primero para poder tratarla. Nos dicen por acá si para una persona diabética se recomienda el ayuno intermitente, diabetes tipo 2. No. En mi caso no lo recomiendo porque el ayuno intermitente puede provocar hipoglicemia y lo que hace el paciente es un descontrol, porque si no come, no se toma el medicamento, porque dice, ¿para qué me voy a tomar el medicamento si más bien me puede hacer daño? Entonces entra en el descontrol tanto en la alimentación como en el descontrol en el tratamiento. Por lo tanto, creo que no sería factible que hiciera ese tipo de ¿Qué es lo más recomendable para bajar los triglicéridos? Nos dice por acá. Buenos días, bueno, gracias por los saludos. Quiero una consulta, a mi hija me le detectaron azúcar y no se está medicando, nos dice por acá. Ese es un grave problema, porque los pacientes entran en negación con la enfermedad, de tal manera que evitan estar tomando tratamiento, creen que con disminuir los alimentos, ya con eso ya tienen el tratamiento, y eso hace que empeore más la situación. El paciente puede debutar con un problema de infección renal o una lesión en cualquier parte del cuerpo que te lleve más o menos a una alteración, inclusive te puede dar un problema respiratorio, una neumonía, puesto que sus defensas están un poco bajas. Entonces, al contrario, ese paciente debe someterse a tratamiento para evitar que se complique. ¿Cómo no? Ahora tengo 30 semanas de embarazo, pero no nos dice qué es lo que está preguntando. Y si me baja y altera el azúcar, nos dicen. Bueno, ahí es importante, porque en estas personas ya de 30 semanas de gestación habría que hacer la prueba de tolerancia, porque recordemos que las embarazadas también se les diagnostica la diabetes gestacional. Correcto. Y eso puede ser muy peligroso, y la diabetes se puede dar en el primero, segundo, en el tercer trimestre, que es lo importante. Lo otro con los triglicéridos, para que no quede en el aire, no le podemos contestar porque tendría mandarle algún fármaco meramente. Lo que puede hacer es copiar el número y yo mandarle meramente el tratamiento como tal para bajar los triglicéridos. Pero sí, lo importante es bajar los hábitos alimenticios. ¿Cómo no? Y siempre, doctor, también resumiendo y darle las recomendaciones principales a nuestros amigos diabéticos, a nuestros pacientes crónicos de diabetes para evitar una amputación. Recomendaciones finales, doctor. Lo principal es que se estén chequeando sus pies todos los días, porque a veces no sienten, no tienen sensibilidad y eso te puede llevar a una lesión. Lo segundo, que yo sé que algunos pacientes no hacen caso, cuando tienen lesiones en la uña tipo hongo, tienen que tratársela, porque esa es una puerta de entrada a un proceso infeccioso y a una posible amputación a largo plazo. Y lo tercero es controlarse su nivel de glucosa. Siempre les digo a los pacientes, compren su glucómetro, porque eso les va a salvar la vida en su momento. De tal manera que se chequeen su nivel de glucosa y que no les suba arriba de 200. Ya sea, estamos hablando después de las comidas. Que mantengan un nivel controlado y a esos pacientes les va a ir bien en el transcurso de la vida. Correcto. Muchísimas gracias, doctor, por cada una de sus recomendaciones. Ahí vemos el número de teléfono del doctor Bravo en pantalla. ¿Así es, doctor? Así es, ahí está anotado. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues ahí se las hago responder. Y bueno,
Gracias. Esperemos que todo salga bien. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Vamos a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana.